Buenos días, amigos televidentes. Le damos cordial bienvenida a una nueva entrega de su programa de orientación tributaria DGII 360. Desde la Dirección General de Impuestos Internos volvemos con otra entrega de este programa que tiene el objetivo de acercarnos a ustedes. Así es, agradecemos su compañía en este programa que está diseñado para ustedes. En el día de hoy tenemos un contenido súper interesante, donde trataremos todo lo relacionado al impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios ITEVIS. Para esto, contamos con la presencia de Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación, quien también forma parte de la red de especialistas tributarios y educadores. Para nosotros es un placer poder contar además con la presencia de Ariela Ogando desde la Gerencia de Facturación, quien nos compartirá informaciones generales e importantes detalles a considerar en las operaciones comerciales vinculadas al IT1, además de las mejoras continuas trabajadas por la DGII en busca de facilitar el cumplimiento tributario. No cambien su televisor porque ya inicia DGII 360. Esta semana en DGII 360 conversamos con Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación, quien también forma parte de la red de especialistas tributarios y educadores, con quien trataremos todo lo relacionado al impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. También nos acompaña Ariela Ogando, desde la Gerencia de Facturación, quien nos compartirá informaciones generales e importantes detalles a considerar en las operaciones comerciales vinculadas al IT1, además de las mejoras continuas trabajadas por la DGII en busca de facilitar el cumplimiento tributario. Además nos visita Patricia Gil, gerente de Estudios Económicos y Tributarios, quien nos trae un análisis del comportamiento del ITEVIS en el último año y su impacto en las recaudaciones. En nuestro editorial jurídico, Joanca Germán, encargada del Departamento de Control y Verificación de Deberes Formales, nos habla de los deberes formales de los contribuyentes y el proceso sancionatorio. Buenos días, amigos televidentes. En el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos publicó una norma para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, en cumplimiento a los convenios internacionales vigentes y suscritos por el país. Para dar lectura íntegra a la norma, pueden acceder a nuestro portal www.dgii.gov.do. En otro orden, nuestro director general Luis Valdés Veras participó como panelista en la conferencia técnica del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, celebrada en la ciudad de Granada, en España, del 4 al 6 de octubre. En este escenario, Valdés Veras destacó los avances de la DGII en la mejora en los servicios al contribuyente, una de las claves que ha permitido incrementar los niveles de cumplimiento. El tema central de la conferencia fue la Administración Tributaria Sapiens, la gestión de la información y del conocimiento para mejorar la prevención y la lucha contra el fraude. Posteriormente, el director de la DGII se trasladó a París, Francia, para representar al país en la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para tratar sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, BEPS por sus siglas en inglés. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso, te recordamos cuáles son los días. El lunes 10 de octubre es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuesto a la organización de juegos telefónicos. Retenciones de impuestos sobre la renta de asalariados, IR3. Retenciones y retribuciones complementarias, IR17. Impuestos regalías de minerales. Contribución de salidas de líneas aéreas. Segunda quincena, septiembre 2022. Mientras que para el jueves 13 de octubre debemos realizar el pago de impuestos a los hidrocarburos. Contribución de GLP. El viernes 14 de octubre es la fecha límite para presentar el pago de impuestos de cheques y transferencias electrónicas. ITEVIS retenidos por las compañías de adquiriencia.
Continuamos con su programa DGII 360 y hoy nos visita Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación, quien también forma parte de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye, para tratar todo lo relacionado al impuesto de transferencias de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS. Raciel Peralta es licenciada en Contabilidad, con máster en Contabilidad Tributaria y Derecho Tributario. Raciel, bienvenida a DGII 360. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Federico, por esta invitación a este excelente espacio para tratar un tema tan importante en nuestra sociedad. Bienvenida, Raciel. Es un placer para nosotros tenerte acá en nuestro espacio DGII 360 en el día de hoy. Y ya para ir entrando en materia, nos gustaría que nos explicaras a todos nosotros qué es el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, del que tanto se habla en nuestra sociedad dominicana. Mira, el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y de servicio, mejor conocido como el ITEVIS, es un impuesto general al consumo tipo valor agregado que está establecido en el título 3 del Código Tributario, Ley 1192, y grava las siguientes operaciones. Grava la prestación de servicios y locación de servicios, grava la transferencia de bienes industrializados y grava la importación de bienes industrializados. Así como todos los impuestos, el ITEVIS tiene distintas características muy importantes, entre las cuales podemos indicar que es un impuesto indirecto y es real. Y nos preguntamos, ¿por qué es indirecto? Yo sé que Marlene también se lo ha preguntado, ¿por qué es indirecto? Porque es muy diferente a los impuestos como el impuesto sobre la renta, que grava directamente a la persona y todo lo que la persona física o jurídica percibe en un ejercicio fiscal determinado o devenga en el caso de las personas jurídicas. El ITEVIS grava específicamente lo que la persona consume. Por ejemplo, si una persona física o una persona jurídica se dirigen a una institución comercial y compran una lavadora, un electrodoméstico, adquieren un servicio, inmediatamente deben de pagar el impuesto que está implícito en el bien o en el servicio que están adquiriendo en el momento. Y es real porque ciertamente no pueden evadir el pago, no pueden esquivarlo. Si quieren llevar el servicio o adquirir el bien, tienen que pagarlo en el momento que lo adquieren. Otra de las características importantes es que es un impuesto tipo valor agregado. ¿Qué significa esto, tipo valor agregado? No es más que cuando un impuesto pasa por la cadena de comercialización. La cadena de comercialización inicia con el productor del bien, luego el mayorista, el detallista, el minorista y luego el consumidor final. ¿Cómo se maneja este valor agregado? El productor, cuando fabrica el bien, él tiene un costo implícito en este bien. Cuando él lo va a transferir, Marlene, al mayorista, él no lo va a transferir al costo que él lo fabricó, él lo va a transferir con un margen de utilidad, un margen de ganancia, porque este productor tiene que incurrir en costos, en gastos generales y administrativos para poder mantener y sostener su negocio. Entonces, cuando él lo transfiere a un precio distinto que el costo que él involucró. Lo mismo realiza el mayorista, le aplica un margen de comercialización, entonces lo transfiere al detallista. El detallista de la misma manera lo transfiere al minorista y el minorista a su vez lo transfiere al consumidor final. Cuando esta tasa de ITEVIS pasa por las distintas cadenas de comercialización, va aplicándose a distintos precios de transferencia. No obstante, estos distintos entes que participan en esta cadena de comercialización tienen la manera de compensar, de recuperar el ITEVIS invertido. ¿Por qué? Porque cuando ellos fabrican el bien, lo comercializan, lo transfieren, ellos dicen que es la otra característica del ITEVIS cobrado menos ITEVIS pagado en el mercado local. Cuando ellos compran los insumos, por ejemplo el productor, los insumos, las materias primas, para él poder fabricar dicho bien, él debe de solicitar número de comprobantes fiscales, esa factura que esté sustentada en número de comprobantes fiscales con crédito o valor fiscal. Entonces, esta factura, que específicamente tiene que estar amparada en número de comprobantes fiscales y las documentaciones correspondientes, es lo que sustenta que él pueda remitirlo a través del formato de envío 606. Raciel, tengo ahí una inquietud. ¿Cuál es el monto que debemos de pagar del ITEVIS? Y si este monto o porcentaje es fijo para todas las industrias o esto pudiera variar dependiendo del tipo de industria o de servicio en cuestión.
Excelente pregunta, Marlene. La tasa del impuesto a la cual te refieres, específicamente, de manera general, la tasa del ITEVI es de un 18%. Y siempre nos hacen la pregunta siguiente: ¿cuál es la base para yo calcular el ITEVIS para aplicarlo? Y esta pregunta es bueno que muy bien la enfatizara Marlene, porque ciertamente la base para calcular el impuesto es el precio neto del bien que estoy adquiriendo y se le adiciona el impuesto selectivo al consumo, si lo hubiera, si aplica, se le adicionan las prestaciones accesorias como transporte, embalaje, flete y se le disminuye las bonificaciones y los descuentos. Entonces, esta es la base para aplicar la tasa de un 18%. Esto es de manera general. Ya existe una tasa disminuida o reducida que se aplican a algunos productos de la canasta familiar que anteriormente de la ley 253/12 se encontraban exentos, pero luego de promulgar esta ley se encuentran gravados. Entre estos productos podemos citar el yogur, la mantequilla, el cacao, el chocolate, distintos aceites y otros artículos o productos de la canasta familiar que se encuentran establecidos en el artículo 345 del Código Tributario. Es muy importante indicar que las exportaciones no están exentas, están gravadas con tasa cero, que en muchas ocasiones existe la incógnita. ¿Están exentas las exportaciones? No, están gravadas con tasa cero. En cualquier momento el legislador puede incluirle o aplicarle un impuesto hasta de un 0.1%, de un 0.5%. Excelente, Raciel. Y una vez que ya yo tengo esas operaciones ya realizadas de compra y venta, lleno mi declaración jurada, ¿qué fecha tengo yo, cuáles vías tengo yo para presentar esta declaración jurada sobre el ITEVIS? La fecha para presentar la declaración jurada es los primeros 20 días del mes. Por ejemplo, las operaciones que se efectúan, ventas, adelantos, las operaciones per se de un comercio, que se efectúan desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, tienen para presentarse y pagarse desde el 1 de febrero hasta el 20 de febrero. O sea que estamos hablando de un margen bastante amplio Claro. para que la gente pueda hacer su declaración del ITEVIS. Claro que sí, Marlene. Lo único es que le hacemos la salvedad que si no pagan en este plazo, presentan y pagan, son susceptibles de aplicarle recargos e interés indemnizatorio. ¿Cuál es el porcentaje del recargo? En el primer mes o fracción de mes, el 10%. Y en los meses subsiguientes, el 4%. Ya con relación al interés indemnizatorio, es el 1.10% por mes o fracción de mes. Raciel, ¿cuáles son los contribuyentes que están obligados a presentar y pagar ITEVIS? Los contribuyentes que están obligados a pagar el ITEVIS son las personas físicas, jurídicas, sean nacionales o extranjeras. Las instituciones del Estado, las instituciones públicas están obligadas a pagar el ITEVIS. ¿Y por qué hacemos esta indicación? Porque en ocasiones entendemos que las instituciones del Estado están exentas del pago del ITEVIS y no es así. Y ciertamente, conforme lo estipulado en el artículo 299, título 2, literal A del Código Tributario, especifica que las instituciones estatales están exentas del impuesto sobre la renta, pero no así de la tasa del ITEVIS. Conforme lo estipulado en la resolución 4114, Marlene, especifica que las instituciones estatales están obligadas a pagar el ITEVIS en la compra, en la adquisición de bienes y servicios en el mercado local. Y lógico, las instituciones estatales son los mayores compradores de las distintas empresas y ciertamente ellas son un foco de control y de filtro a nosotros como institución para nosotros alcanzar a aquellos contribuyentes que año tras año se han mantenido evadiendo el impuesto. ¿Y esto por qué? Porque si yo te compro, para mí es compra, pero para ti es una venta y esa venta está grabada con el 18% del ITEVIS. En tal sentido, si tú como comprador no me reporta a mí como Dirección General de Impuestos Internos que le compraste al comercio X y el comercio X no me paga las operaciones de ese mes, yo no voy a alcanzar ese tributo. En tal sentido, por eso vino la regulación y la emisión de la resolución 4114 para que las instituciones estatales colaboren con nosotros para alcanzar a esos contribuyentes y ciertamente están grabadas. Otro de los sectores o contribuyentes que están grabados son aquellos contribuyentes que están acogidos al régimen simplificado de tributación basado en compra. Raciel, ¿podrías por favor hablarnos sobre los servicios y bienes grabados y exentos que nos establece la ley?
De conformidad a lo establecido en el artículo 344 del Código Tributario, se consideran servicios exentos lo siguiente: servicios financieros, incluyendo seguros, los servicios de planes de jubilaciones y pensiones, los servicios de alquiler de vivienda, siempre y cuando el fin principal sea para vivir. No obstante, si esta vivienda se alquila con fines comerciales, pues inmediatamente pasa a estar gravada. Inclusive, el código indica, principalmente el reglamento de ITEVIS 293-11, que si esta casa, esta vivienda, se toma una proporción para comercio, si tiene 3 habitaciones y una de ellas se toma para comercio, esta proporción pasa a estar gravada con el ITEVIS. De la misma manera, están exentos los servicios de salud, los servicios de salones de belleza, los servicios de cuidado personal, están exentos también los servicios que tienen que ver con electricidad, agua y recogida de basura, entre otros servicios que están detallados explícitamente en el artículo 14 del reglamento de ITEVIS 293-11. Con relación a los servicios que están grabados, esto está estipulado en el artículo 3 del reglamento de ITEVIS 293-11. No obstante, es preciso indicar que así como existen servicios que están exentos, existen también bienes que están exentos. Y estos bienes están establecidos en el artículo 343 del Código Tributario. Entre estos podemos enfatizar que están exentos los animales vivos, las carnes frescas, refrigeradas o congeladas, las frutas sin procesar. Aquí hacemos la salvedad porque cuando usted va al supermercado y compra la lechosa, el melón, la guanábana, el zapote, usted lo compra exento de la tasa del ITEVIS. Sin embargo, si usted va a un restaurante y usted pide una batida de lechosa, una batida de zapote, pues inmediatamente a usted le van a entregar el jugo, pero cuando le den la factura, este jugo de lechosa se encuentra grabado con la tasa del ITEVIS. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso de industrialización, de transformación, de su estado natural a un estado de transformación. De la misma manera, conforme el mismo artículo 343, se encuentran exentos los medicamentos que están estipulados y detallados en ese artículo 343. Se encuentran exentos también los cereales, las legumbres, las hortalizas, los insecticidas, se encuentran exentos los combustibles, se encuentran exentos los materiales educativos preuniversitarios, las revistas se encuentran exentas también con fines educativos y otros bienes que están detallados explícitamente en el artículo 343 del Código Tributario. Raciel, en este momento nos gustaría que nos explicaras el concepto de retenciones. ¿En qué consiste esto y cuál es, digamos, el marco normativo que rige las retenciones? Muy bien, Marlene. Desde que a nosotros nos hablan de retenciones, inmediatamente nosotros decimos, se quedaron con algo de lo mío. Retenciones, me dedujeron. Y eso es un tema que nosotros siempre le tratamos de aclarar a los contribuyentes en las conferencias, en la charla. Le decimos tranquilo, no se asusten, porque ciertamente las retenciones son aplicadas por ley. ¿Y de dónde viene? Viene específicamente establecido en el artículo 8 del Código Tributario. Allí se establecen los agentes de retención. Y los agentes de retención no son más que aquellas entidades públicas o privadas que por razón de su actividad, profesión u oficio intervienen en actos u operaciones donde tienen específicamente que efectuar la deducción del tributo correspondiente, pero es por ley, porque ellos son los responsables de efectuar la retención correspondiente. En tal sentido, la retención no es más que la deducción que por ley el agente de retención me debe de efectuar. Y en ese mismo sentido, Raciel, sé que existen normas generales que nos hablan de las retenciones, pero esas normas, ¿cuáles tasas se establecen para yo efectuar dicha retención? Federico, las principales normas de retenciones son las siguientes. La norma general 0205, la norma general 0709, la norma general 0111, la norma general 0804 y el artículo 25 del reglamento de ITEVIS 293-11. Esas son las principales normas generales. No obstante, también hay otra norma muy importante que tal vez no debiera de citarla, pero quiero hacerlo para educar a la ciudadanía, y es la norma general 0707, que es una norma un poquito compleja porque es la del sector construcción, que es la que
especifica el procedimiento que debe de aplicarse en el sector construcción. En tal sentido, las normas generales y la tasa de las retenciones son las siguientes. La norma general 0205 estipula que cuando una institución jurídica adquiere un servicio de otra institución jurídica, ya sea un servicio de arquitectura, ingeniería, un servicio de asesoría, de auditoría, de contaduría, pues inmediatamente al momento de esta persona jurídica que contrató el servicio, le va a pagar a esa otra empresa jurídica, debe de efectuarle la retención del 30% del ITEVIS facturado. De lo contrario, no se le va a aceptar el gasto cuando lo remita a través del formato de envío 606 y asimismo no se le va a aceptar el gasto cuando presente su declaración jurada IR2 del impuesto sobre la renta. La retención valida y sustenta el gasto. De la misma manera, tenemos la retención en la norma general 0709, que especifica que cuando una institución jurídica contrata un servicio de otra institución jurídica, pero que este servicio sea de vigilancia, debe de efectuar la retención de un 100% del ITEVIS facturado. Y surge siempre la pregunta, pero me acaba de decir que si es de persona jurídica es el 30% del ITEVIS facturado. ¿Y por qué si esta persona jurídica le va a brindar un servicio a la otra persona jurídica es un 100%? Bueno, porque el ingrediente esencial aquí es que es un servicio de vigilancia. Y esto vino a solicitud de las mismas compañías de vigilancia que le especificaron a Impuestos Internos, a nosotros como institución, que tomaran la responsabilidad de asignar al agente de retención para que le efectúe la retención total del impuesto correspondiente. Raciel, nos decías al inicio de esta conversación que tenemos los primeros 20 días de cada mes para hacer la declaración del ITEVIS. Nos gustaría detenernos un poquito ahí y que nos explicaras, o más bien que repitieras el formulario, por qué vía esto se hace, si es por la oficina virtual, si la gente tiene la facilidad de hacerlo de manera presencial, si es exclusivamente digital. ¿Cómo manejamos este proceso de la declaración del ITEVIS y cuál formulario se utiliza o si hay más de un formulario? Sí. El formulario para efectuar la presentación de la declaración jurada del ITEVIS es el formulario IT1 y el anexo A. La vía para presentar la declaración es a través de la oficina virtual, nuestra dirección www.dgii.gov.do. O sea, que no puedo ir a una administración local. Sí, también, okay. A través de la administración local también. Y para efectuar los pagos debe de hacerlo a través de Internet Banking, por los bancos autorizados, a través de la administración local y a través de las colecturías. Haciendo la salvedad que si el impuesto es igual o superior a los 15,000 pesos, se debe de emitir un cheque certificado. Con relación a las distintas normas, Marlene, ya respondí de esta pregunta, que me faltaron las distintas normas por aclarar, que es muy importante para que la ciudadanía pueda comprender los otros porcentajes. La norma general 0111 estipula que cuando una institución sin fines de lucro, una ONG, brinda un servicio de publicidad a una institución jurídica, la institución jurídica le debe de retener el 100% del ITEVIS correspondiente. Las instituciones sin fines de lucro están exentas de la tasa del impuesto sobre la renta, según la ley 12205, pero cuando brindan un servicio de publicidad, deben de efectuarle la retención correspondiente y cualquier exención de ITEVIS que deseen manejar debe de ser tramitado a través del Ministerio de Hacienda por lo establecido en el decreto 162.11, que estipula que todas las instituciones que por leyes tengan concesiones y exoneraciones de impuestos deben de validar y solicitar esta exención a través del Ministerio de Hacienda. Hace un momentito, cuando hablábamos del pago del impuesto, decías que para montos que excedan los 15,000 pesos debe de ser con un monto, con un cheque certificado para pagos en efectivo, o también esto aplica para Internet Banking. ¿Hay un límite en el Internet Banking? No, para Internet Banking no existe un límite, puedes realizarlo. Eso es cuando es en la administración local, en una administración... Cuando ya es un pago en efectivo. Cuando es un pago en efectivo, claro. Si es igual o superior a los 15,000 pesos, debe de emitir un cheque certificado a nombre del colector de impuestos internos. Pero ya es súper fácil hacer estas transacciones a través de las facilidades que ofrecen los bancos. Claro que sí. Y cada vez es más simple y está todo más automatizado. Sí, claro que sí, Marlene. Ciertamente nos hemos innovado y cada día más vamos a seguir hacia adelante porque esa es la intención, tener una administración cada día más asequible al contribuyente y ser
ejemplo en todos nuestros... De modernidad y de, claro y que de sí, cercanía. así mismo. Excelente. Raciel, nos surge esta pregunta que nos la consultan mucho a través de educación tributaria, por ejemplo, y en las videoconferencias que damos, en los cursos, y a través de redes sociales, es, yo que vendo a crédito, ¿verdad? ¿Estoy obligado a pagar el ITEVIS aunque venda a crédito? ¿Y por qué? Mira, Federico, existe siempre esa cuestionante y los contribuyentes indagan mucho. ¿Por qué si yo vendo a crédito tengo que pagar el ITEVIS inmediatamente? Y ciertamente nosotros tenemos contribuyentes personas físicas y personas jurídicas. Conforme lo establecido en el artículo 301 del Código Tributario, existen los métodos para presentar y pagar el impuesto. Las personas jurídicas tributan en base al método de lo devengado y las personas físicas en base al método de lo percibido. ¿Qué significa esto? Bueno, lo devengado significa que inmediatamente se emite el documento. La persona jurídica tiene la obligación de pagar el impuesto correspondiente. Además, hay algo, Federico. Asimismo como la institución jurídica vende a crédito, asimismo adquiere a crédito. Y cuando ella se va a adelantar su ITEVIS, aunque lo haya adquirido a crédito, ella se lo adelanta y se lo deduce. Entonces, ciertamente debe de pagar el impuesto correspondiente al momento de emitir la factura. Ya para ir concluyendo esta conversación, Raciel, una pregunta recurrente es ¿qué pasa con las transacciones de venta de vehículos? ¿Hay que transparentar el ITEVIS en esos montos de ventas de vehículos? Excelente pregunta, Marlene. Sí, hay que transparentarlo. La venta de vehículo, todos sabemos que el vehículo es un activo categoría 2. La venta de vehículo está grabada con la tasa del impuesto, debe de ser transparentado en la factura y es importante destacar que en el mes y en el periodo que se efectúa la venta, en ese mes es que hay que declarar y pagar la operación correspondiente. Estos activos, categoría 2, se registran en cuentas conjuntas. Inmediatamente el activo se vende, se paga el ITEVIS, pero no así existe la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta se va a pagar cuando esta cuenta conjunta llegue a cero, se netea, se valida si hubo una ganancia o una pérdida y se va a pagar el impuesto de la renta correspondiente cuando esta cuenta llegue a cero y se valide cuál fue el saldo. Pero con relación al ITEVIS hay que pagarlo en el momento y en el mes que se efectuó la venta. ¿Sabes qué? Haciendo la indicación de esa pregunta también me surge o me recuerdo que siempre los contribuyentes tienen la incógnita y los bienes categoría 1. Y cuando yo vendo un apartamento, una casa, ¿está grabado con el ITEVIS? Bueno, le podemos especificar que ciertamente conforme lo estipulado en el artículo 4 del reglamento de ITEVIS 293.11, estipula que cuando yo vendo una casa o un apartamento, pues está exento de la tasa del ITEVIS. Ahí es que radica la importancia de que cuando yo estoy creando, fabricando un bien categoría 1, nunca puedo adelantarme el ITEVIS que yo pagué adquiriendo esos insumos y esas materias primas para crear ese bien categoría 1. Yo siempre debo de llevar ese adelanto al costo o al gasto. Nunca puedo tomar en consideración para deducírmelo, porque es un bien que ciertamente al venderlo se encuentra exento por ley de la tasa del ITEVIS. A eso vamos a agregarle, Raciel, la importancia de mantenernos siempre informados Claro. y avanzar nuestro proceso de información en estos temas tributarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para Gracias a nosotros ustedes. ha sido muy grato y enriquecedor poder conversar con Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación y también pues parte de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye de la DGII. En este momento vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más información en este su programa DGII 360. Estamos de regreso en este su espacio DGII 360. Para continuar ampliando el tema del ITEVIS, es importante profundizar el conocimiento en los comprobantes fiscales y formatos de envío de datos, ya que estos son elementos neurálgicos en la declaración de este impuesto y para eso contamos con la presencia de Ariela Ogando desde la Gerencia de Facturación.
Ariela posee una licenciatura en Contaduría Pública con maestría de Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Además, ha realizado estudios de tributación en el Centro Interamericano de Administraciones, CIAT. Bienvenida, Ariela, a DGII 360. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. En la entrevista anterior, Ariel, escuchamos los términos comprobantes fiscales y formatos de envío de datos, así que nos gustaría que les expliques a todo el público que sigue DGII 360 de qué estamos hablando y cuál es la importancia de estos dos conceptos al momento de hablar de ITEVIS. Sí, ciertamente los comprobantes fiscales y los formatos de envío de datos son elementales para la declaración del ITEVIS, puesto que sirven de insumo porque allí viajan las informaciones asociadas a las operaciones comerciales de los contribuyentes. Cuando hablamos de comprobantes fiscales, dicho de palabra clara, son los documentos, las facturas que acreditan las transacciones de los bienes, ¿verdad? Las transferencias de bienes y también de servicios. Entonces, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico dispuesto por la institución, por DGI. Y tiene una vinculación bastante íntima con los formatos de envío de datos, ya que dependiendo de cuál haya sido la transacción, si el contribuyente emitió un comprobante o lo recibió, pues debe de reportarlo a través de los formatos de envío de datos, que no son más que formularios dispuestos por la institución para que el contribuyente pueda alimentar la declaración del ITEVIS. Y gran parte de estas informaciones, o básicamente en su totalidad, son resumidas en el anexo A de la declaración del IT1. A propósito de que utilizas el término alimentar, me surge ahí una pregunta, Ariela. ¿Una persona puede ir gradualmente haciendo sus reportes o tiene que hacer un único reporte un día que, digamos, decida sentarse y hacer la declaración total del ITEVIS manejado durante un mes? Los formatos de envío de datos tienen las fechas estipuladas para ellos hacer el envío de estas. De hecho, es previo hacer la declaración del ITEVIS. Los formatos 606, 607, 608 y 609, cuando aplique, en el caso del 609, pues deben de ser enviados durante los primeros 15 días del mes siguiente de la facturación. E inclusive, si el contribuyente no tuvo operaciones relacionadas a estos formatos, debe hacer la declaración en cero de los mismos. ¿Puedes destacar cuáles son los formatos de envíos principales y ahí mismo mencionar también la fecha límite para presentarlos? Sí, por supuesto. Ahí podemos ampliar un poco más esto que les acabo de comentar. Si el contribuyente ha realizado ventas, esos comprobantes fiscales lo va a reportar en el formato de envío de datos de las ventas de bienes y servicios, que es el 607. La familiaridad que puedan tener los contribuyentes cuando escuchan 607, ya saben que deben de enviar sus ventas. Cuando deben de hacer el envío de las compras para sustentar sus costos y gastos, es a través del formato que es el 606, formato donde pueden reportar esas compras que realizaron para sustentar sus operaciones comerciales o actividad económica. Se da el caso que si un contribuyente hizo la emisión de un comprobante fiscal y por alguna razón pues desea anular o requiere anular este comprobante, también existe un formulario para esto, que es el 608. Y en el caso del 609, reportan los pagos que hacen por servicios al exterior, hacia la puntualización de que cuando aplique, porque este formato se envía cuando el contribuyente realice un pago al exterior. En el caso de los contribuyentes que tienen impresoras fiscales, ¿cómo deben de realizar la remisión de las ventas? Y brevemente sería interesante que explicaras qué son las impresoras fiscales por si alguien que nos está viendo en este momento no está familiarizado con el término. Sí, por supuesto. Las impresoras fiscales son dispositivos que están regulados por la institución donde el contribuyente que aplique, de acuerdo al decreto que rige las impresoras fiscales, pues este debe de hacer el envío de sus ventas a través de libros de ventas, que son unos archivos que consolidan todas las transacciones que realizó el contribuyente de las ventas, lo coloca allí consolidado por mes, día y también por sucursales. En el caso de que los contribuyentes tengan impresoras fiscales, pues y en algún momento se le presenta alguna avería o no puedan realizar la emisión de su comprobante por esa vía, con previa autorización de la institución, él puede hacer el envío de las ventas que realizó fuera de los equipos fiscales a través del formato 607.
solamente en esta excepción, porque tenga algún tipo de inconveniente con previa autorización de la institución. Pero la regla es que él haga el envío de sus ventas a través de los libros de ventas. Y en el caso de los emisores electrónicos, ¿cómo sería el proceso para reportar tanto la venta como los gastos? Los contribuyentes que son emisores electrónicos, sus ventas quedan registradas en tiempo real y ahí vemos las bondades de facturar electrónicamente. Actualmente estamos en una etapa de voluntariedad donde un emisor electrónico también puede emitir comprobantes serie B, que son los tradicionales. Estos sí debe de enviarlos en el 607. En el caso de los comprobantes electrónicos, pues quedan ya dispuestos en la web y no es necesario remitirlo en ningún formato. Ahora bien, las compras que realizan los contribuyentes electrónicos sí deben de enviarlas en el 606. Nosotros como institución, como parte de las mejoras que deseamos implementar para los contribuyentes, tomando en cuenta toda la data que viene en facturación electrónica, tenemos en evaluación en lo que es el diseño de lo que podría ser un 606 electrónico. Aún no está disponible, en su momento pues sí se pondrá oficial para todos los contribuyentes y será de su conocimiento. Hoy día sí deben de enviar esas compras para sustentar sus costos y gastos a través del 606. Sus ventas que sean electrónicas quedan en tiempo real, ya registradas en impuestos internos. En el caso de los formatos 608, no requiere un emisor electrónico enviarlos porque los comprobantes fiscales electrónicos no se anulan, sino que se modifican a través de nota de crédito o nota de débito según aplique. Bien, Ariela, nos gustaría que nos abundes un poquito acerca del seguimiento y las mejoras que actualmente está realizando Impuestos Internos para facilitar todo lo que es el proceso de facturación. Sí, justo mencionábamos facturación electrónica y podemos decir que la institución está abocada precisamente a motivar a los contribuyentes a montarse en esta ola de modernización porque la facturación electrónica tiene múltiples beneficios que facilitan las transacciones de los contribuyentes y asimismo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Mencionábamos, por ejemplo, que ya las ventas que realice a través de facturación electrónica no requiere enviarlas. Entonces ya vemos de entrada dos formatos de envío de datos, 607 y 608, que no tienen que remitir, porque el mismo diseño, estructura, el ecosistema de la facturación electrónica es una mejora, es una facilidad para los contribuyentes. Es importantísimo destacar que como institución también tenemos un área donde desde la gerencia de facturación hacemos un monitoreo constante del envío de los formatos de datos que hacen los contribuyentes, donde cualquier incidente pues es reportado y canalizado al área de tecnología para poder darle esa asistencia al contribuyente de primera mano y pues que él tenga a su disposición todo lo necesario para estar al día con sus declaraciones tributarias. Ariela, ya para terminar, ¿dispone la DGII de materiales didácticos o informativos donde el contribuyente puede educarse más sobre estos temas? Sí, desde luego que sí. En nuestro portal web está el área de la biblioteca virtual donde todas estas informaciones que hemos visto las pueden disponer allí en videos, tienen instructivos, guías, también en nuestras líneas de contacto se les brinda una orientación personalizada a los contribuyentes donde pueden recibir asistencia de cualquier inquietud que tengan referente a estos elementos tan necesarios para la declaración del ITEVIS, porque ciertamente lo que son los comprobantes fiscales, los formatos de envío de datos, son parte esencial para que el contribuyente pueda hacer su declaración oportunamente. Muchísimas gracias, Ariela, por haber compartido con nosotros todas estas interesantes informaciones. Amigos, acabamos de conversar con Ariela Ogando, de la Gerencia de Facturación, a quien agradecemos por acompañarnos y brindarnos tan importantes informaciones. A continuación, pasamos con Patricia Gil, gerente de Estudios Económicos y Tributarios, quien nos detallará cuál ha sido el comportamiento del ITEVIS en el último año y su impacto en las recaudaciones. Adelante, Patricia. Gracias, Marlene. El ITEVIS es el impuesto de mayor peso en las recaudaciones internas. 24 de cada 100 pesos recaudados corresponden al ITEVIS. Desde enero hasta la fecha, el recaudo total de ITEVIS totaliza 118.300 millones, con un importante crecimiento de 18.6% respecto al 2021.
Si lo comparamos además excluyendo el recaudo de la 4620 sobre transparencia y revalorización patrimonial, el crecimiento es de un 23%. Al desglosar este crecimiento por actividad económica, observamos que el mayor aporte proviene de hoteles, bares y restaurantes, transporte, almacenamiento, otros servicios, comercio otros y construcción. El ITEVIS es el impuesto que mejor refleja la actividad económica. Cuando lo comparamos con el 2021, el crecimiento responde a un mayor dinamismo económico fruto del levantamiento de las restricciones por el COVID-19. Esto se evidencia en las operaciones totales, las cuales han presentado crecimientos de 2 dígitos mes a mes y un crecimiento acumulado de un 25.6% respecto al 2021. Además, el recaudo de este impuesto ha sido 18.500 millones más a lo recaudado en enero-septiembre del año anterior. Por último, el cumplimiento de este impuesto respecto a la meta establecida en el presupuesto nacional para todos los meses del año ha sido de un 100%, destacándose los meses de agosto y septiembre, con crecimientos de 102 y 107% respectivamente. Y en el editorial jurídico de esta semana estaremos viendo los deberes formales de los contribuyentes y el proceso sancionatorio. Los deberes formales de los contribuyentes constituyen obligaciones que deben ser observadas por los contribuyentes responsables y terceros para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En ese sentido, el Código Tributario establece que toda acción u omisión tendente a impedir o obstaculizar la determinación de la obligación tributaria, el control y la fiscalización de los tributos por parte de la administración tributaria, constituye un incumplimiento de los deberes formales. Estos deberes formales se encuentran previstos en el artículo 50 del Código Tributario. El incumplimiento de los deberes formales constituye una infracción tipificada como falta tributaria, la cual es sancionada en sede administrativa de manera pecuniaria. Con la imposición de dicha sanción, la Administración ejerce su potestad punitiva, atendiendo la facultad sancionadora que le otorga el Código Tributario y la Ley 107. No obstante dicha potestad, el procedimiento que ejerce la Administración Tributaria en este proceso sancionador debe cumplir con el debido proceso, conforme a las disposiciones de la Constitución de la República. En ese sentido, el inicio del procedimiento se origina ya sea a través de una denuncia realizada por parte de un ciudadano, contribuyente o empleado de la institución, compras realizadas o por programación de visitas agendadas atendiendo el nivel de riesgo, el sector económico o el plan operativo anual. Una vez el contribuyente recibe la visita en su establecimiento del personal oficialmente designado por la institución, el mismo debe presentar al contribuyente su carnet de identificación de esta institución. De igual forma, entregará la carta de ruta que indique el nombre de la persona actuante, cuya calidad puede ser comprobada en el portal web institucional. Dicho personal explicará de manera detallada al contribuyente la labor que está realizando. Requerirá las documentaciones e informaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Posteriormente, el funcionario actuante procede al levantamiento del acta de comprobación de incumplimiento de deberes formales, mediante la cual se constata el incumplimiento del deber formal e indicará el nombre del contribuyente, su registro nacional de contribuyente, su dirección, fecha y hora, así como los incumplimientos detectados. Igualmente, la referida acta indica de manera expresa el plazo de 5 días con los que cuenta el contribuyente para presentar sus alegatos por escrito debidamente sustentados, así como informaciones del lugar donde dirigirse y teléfono donde recibir orientación sobre el proceso iniciado. Estos alegatos son valorados por la Administración. En caso de ser justificativos respecto al incumplimiento detectado, son acogidos de manera favorable, emitiendo así un acta de descargo para culminar el proceso iniciado. En caso de no satisfacer dicho incumplimiento, entonces se continúa con la emisión de la resolución de multa.
para la aplicación de la sanción correspondiente. La sanción prevista para este tipo de incumplimiento oscila entre 5 hasta 30 salarios mínimos. Este salario mínimo se toma como parámetro la resolución vigente sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado, que va a estar aprobada por el Comité Nacional de Salarios. Finalmente, el contribuyente podrá hacer uso de las vías de derecho que han sido dispuestas por las leyes, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Por consiguiente, podrá interponer un recurso de reconsideración o un recurso contencioso tributario, según considere, en el plazo de los 30 días luego de haber sido notificada la resolución de multa. Todo este procedimiento que acabamos de ver está realizado conforme a las disposiciones del título 1 del Código Tributario. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.